La Biblia, ese libro venerado y tan frecuentemente malentendido, no es un manual de historia ni una simple colección de relatos morales. Es, ante todo, un mapa de la mente, un compendio de leyes mentales universales reveladas a través de parábolas, narraciones y mandamientos que, leídos con inteligencia espiritual, descorren el velo de la sabiduría divina y muestran el modo en que la mente de Cristo opera en el hombre. Todo lo que aparece en sus páginas, desde la creación en el Génesis hasta la visión en el Apocalipsis, tiene su raíz en la dinámica interna del pensamiento, el sentimiento, la palabra y la acción. Lejos de ser un conjunto de reglas externas, la Biblia es un espejo donde la conciencia puede verse, comprenderse y, sobre todo, transformarse. La diferencia entre el literalismo y la lectura mentalista es esencial. Quien se limita a la letra, tropieza con aparentes contradicciones y preguntas sin salida. Pero quien lee con mente iluminada por el Cristo interno, descubre que cada relato, cada parábola, cada precepto, es un patrón para el pensamiento creador. Génesis 1:1-3 muestra el proceso: Dios concibe una idea, la afirma con el verbo, y la creación se manifiesta. Juan 1:1 repite el principio: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. No se habla aquí de palabras vacías, sino del poder de la mente para creer, imaginar, pronunciar y experimentar. La vida entera, lo sepa el hombre o no, es el despliegue de este patrón. Lo que se sostiene en la mente con sentimiento, se pronuncia con autoridad y se confirma con la acción, inevitablemente se refleja en la experiencia. Desde esta perspectiva, las preguntas existenciales iniciales reciben respuesta clara y práctica. ¿Quién soy? Eres imagen y semejanza de Dios, portador de la chispa divina, heredero del principio creador. No eres lo que dicta el pasado, ni la suma de errores y aciertos, sino el canal por el que la idea divina busca manifestarse. ¿Por qué existe el mal? Porque la mente, dotada de libertad, puede elegir la sombra de un pensamiento errado, dando poder a la ilusión, la carencia o el temor. El mal no es entidad real, sino ausencia de la verdad reconocida. ¿Qué es la oración eficaz? No es súplica temerosa, sino acuerdo con la verdad, afirmar la presencia de Dios, negar realidad al error, practicar la gratitud y volverse, una y otra vez, a la fuente de todo bien. Este método, negar el mal como poder, afirmar a Dios como causa única, construir el equivalente mental del bien deseado, practicar la gratitud y volverse a Dios en todo, es la síntesis de la enseñanza bíblica y la clave de toda transformación auténtica. Salmos 27 y 91 ofrecen refugio a la mente en prueba. Deuteronomio 30:19 recuerda la libertad de elegir vida o muerte, bendición o maldición, en el pensamiento. Isaías 55:11 garantiza la eficacia de la palabra afirmada con fe. No se trata de teorías abstractas. Casos reales y ejemplos pastorales, vividos en la experiencia de quienes han puesto a prueba estas leyes, muestran que la mente disciplinada, la palabra consciente y la acción de fe producen resultados infalibles. Como lo señalaron Trovar, Emerson y James Allen, la mente humana es la bisagra entre el cielo y la tierra, y el hombre, al comprender y usar estos principios, colabora activamente con el plan divino. Este libro es una invitación a redescubrir las Escrituras como el mapa viviente de la mente de Cristo en ti. Aquí hallarás el método, el consuelo, la fuerza y la guía para transformar cada aspecto de tu vida desde adentro. Porque el reino de Dios está en la conciencia, y el Cristo espera siempre ser reconocido, afirmado y manifestado en cada uno de nosotros. Las claves mentales del Cristo interior. Basado en las enseñanzas de Matt Fox. Editado y publicado por Decretos Poderosos. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. El principio creador, el verbo como ley. Comencemos afirmando una verdad esencial: el universo es mente y la Biblia, desde su primer versículo, revela este principio no como una especulación filosófica, sino como la estructura misma de la existencia. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios,
y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1, 1-3. Esta proclamación, tan conocida y tan poco comprendida, encierra el secreto de toda creación. El verbo, logos, palabra, es la fórmula mental por la cual la idea divina se hace forma, la invisible mente se hace visible realidad. Si el lector se pregunta, ¿es mi pensamiento creador? La respuesta surge, directa y sin rodeos, sí, en tanto y cuanto ese pensamiento se alinea y coopera con la idea divina. No basta imaginar cualquier cosa y esperar que se materialice por mero capricho personal, pues la ley mental no es una lámpara mágica al servicio del deseo egoísta, sino la corriente ininterrumpida por la cual el espíritu plasma su plan a través de la mente humana. Así, Génesis nos ofrece no una crónica primitiva, sino un diagrama eterno. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Génesis 1, 1-3. La secuencia es siempre la misma, idea concebida en el silencio, palabra pronunciada con autoridad, cumplimiento inevitable por ley. ¿Quién no ha experimentado en algún momento el poder de una palabra sentida y pronunciada con fe? Basta recordar el ánimo restaurado por una afirmación sincera, el rumbo cambiado por una frase reveladora. No se trata de superstición ni de mero optimismo superficial, sino del ejercicio concreto de una ley universal. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Isaías 55, 11. La Biblia aquí no imita a la pasividad, sino a la cooperación consciente con el principio. El ser humano, imagen y semejanza de Dios, está llamado a crear a través del verbo, es decir, a pensar con claridad, sentir con convicción, afirmar con autoridad y actuar con fe. Ahora bien, es imprescindible comprender que toda experiencia humana, sea de gozo o de pesar, de éxito o de fracaso, responde al mismo proceso. Una imagen mental, sostenida con sentimiento, es fijada en el subconsciente y llevada a la manifestación por la palabra y la acción consecuente. Proverbios lo expresa sin ambajes. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Proverbios 6 y 21. Si el pensamiento es la semilla, la palabra es la siembra. Lo que el hombre mantiene en su mente, lo pronuncia con su boca y lo confirma con su conducta, eso es lo que, más temprano que tarde, germina en la experiencia. A menudo, las personas se preguntan por qué sus esfuerzos parecen frustrados, por qué oran y no reciben, por qué desean y no obtienen. El error común estriba en no comprender el patrón mental revelado en la Escritura. No basta con hablar palabras al viento, ni con imaginar escenas vagas, es necesario fijar una idea clara, sentirla como verdadera, afirmar su cumplimiento y proceder como si ya fuera una realidad. Así operó Dios en el Génesis, primero la idea, la luz, luego la palabra, sea, finalmente la manifestación, y fue. No hay excepción a este método. Es ley, y como tal, funciona infaliblemente, sea para bien o para mal, según la dirección del pensamiento humano. Thomas Trobar, en su magistral exposición sobre la creatividad de la mente, sostuvo que toda forma visible es expresión de una idea invisible. Emerson, desde otro ángulo, lo resumió con igual profundidad: la idea gobierna el mundo. La mente humana, facultada para concebir ideas y pronunciarlas con sentimiento, participa del mismo principio creador. Pero, insisto, no se trata de una mente personal operando al margen de Dios, sino de una mente individual alineada, o desalineada, con la mente universal. La oración eficaz consiste en este alineamiento, en este acuerdo con la verdad. Por eso, cuando Jesús enseña a orar, no invita a suplicar desde la carencia, sino a afirmar la presencia, a reconocer el bien, a proclamar el cumplimiento de la voluntad divina. Si alguna vez se ha sentido víctima de circunstancias, recuerde que la verdadera causalidad está en la mente, no en lo externo. Lo que ve a su alrededor no es causa, sino efecto. Lo que experimenta como destino es simplemente la cosecha de una siembra mental, consciente o inconsciente. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Proverbios 23, 7. La libertad no consiste en manipular lo externo, sino en gobernar lo interno. Esta es la raíz de la enseñanza bíblica y el núcleo de toda metafísica genuina.
El pensamiento es causa, la palabra es vehículo, la experiencia es efecto. Quien desee experimentar un cambio real en su vida, debe comenzar por examinar las ideas que mantiene en su mente, los sentimientos que cultiva en su corazón y las palabras que pronuncia cotidianamente. El mundo, tal como lo conocemos, es el producto acumulado de pensamientos individuales y colectivos, de palabras pronunciadas a lo largo de los siglos, de imágenes mentales sostenidas generación tras generación. Si desea una nueva cosecha, debe sembrar nuevas ideas. Si ansía salud, debe pensar salud, sentir salud, afirmar salud y actuar saludablemente. Si busca prosperidad, debe concebir la abundancia como real, hablar de abundancia, bendecir el pequeño comienzo y actuar como heredero del bien. No existe atajo ni excepción a esta ley, así como no existe excepción al principio de gravedad en el mundo físico. En la práctica diaria, todo ser humano puede comprobar este principio. Imagine por un momento una persona que, desde la mañana hasta la noche, cultiva pensamientos de temor, de insuficiencia, de culpa. ¿Qué resultados podrá esperar sino experiencias teñidas de miedo, de carencia, de autorreproche? Ahora imagine a quien, aun en medio de la dificultad, sostiene ideas de paz, afirma su filiación divina, bendice su entorno y declara la presencia de Dios. No necesita esperar años para ver cambios, la atmósfera mental comienza a purificarse de inmediato, la energía vital se renueva, las oportunidades aparecen allí donde antes solo se percibían obstáculos. Esto no es magia, sino ley. No es sugestión pasajera, sino fundamento de toda experiencia humana. Por eso, la Biblia insiste, guarda tu corazón más que todas las cosas, porque de él mana la vida. Proverbios 4 y 23. El hombre, entonces, es responsable de su mundo mental. La ignorancia de esta ley no exime de sus efectos, así como la ignorancia de la ley eléctrica no protege al que manipula cables con descuido. Sin embargo, la gracia está siempre disponible. En el momento en que una persona reconoce el principio, cambia su pensamiento y alinea su palabra con la verdad, la ley responde instantáneamente, ajustando las circunstancias a la nueva idea. Aquí reside el poder del arrepentimiento verdadero, no en el lamento por el pasado, sino en el cambio de mentalidad, en el renuevo de la mente, en el volverse a Dios que la Biblia proclama desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La parábola de la creación en el Génesis es, por tanto, un mapa de la mente y una invitación a la acción consciente. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Así también usted puede, hoy mismo, pronunciar con fe, sea la paz en mi mente, sea la salud en mi cuerpo, sea la provisión en mi vida, sea la armonía en mis relaciones. No lo haga con ansiedad ni con forzamiento, sino con la certeza tranquila de quien conoce la ley. No insista en ver resultados inmediatos en lo externo, sino afirme la verdad interna y actúe en consecuencia, sabiendo que el efecto es inevitable, como inevitable es la salida del sol tras la noche. Si en algún momento vacila, recuerde que toda gran obra comienza con una idea sostenida. No desespere si la vieja cosecha aún se muestra visible, la ley responde con exactitud matemática, y lo que ahora es, pronto será superado por lo que usted sostenga con fe y persistencia. El proceso es pensar, sentir, afirmar, actuar. Repítalo cuantas veces sea necesario, hasta que el nuevo patrón mental se establezca y la experiencia se transforme. Finalmente, el verbo no es un simple sonido ni una fórmula ritual. El verbo es la afirmación consciente de la idea divina, pronunciada con fe, sostenida con sentimiento y confirmada con la acción. Así opera Dios, así opera el Cristo interno, así puede operar cada ser humano que decida asumir su herencia espiritual. El destino ya no es un enigma ni una fatalidad, es el resultado de la ley mental revelada en la Escritura y confirmada en la experiencia diaria. Sea la luz, este es el mandamiento eterno para quien desee crear una vida digna, bella y verdadera. Así, al cerrar este primer capítulo, la invitación es simple y definitiva. Tome hoy mismo el control de su mente, examine sus ideas, vigile sus palabras, y afirme con autoridad el bien que Dios ya ha dispuesto para usted. No espere circunstancias perfectas, comience ahora, donde está, con lo que tiene, y verá que el verbo, o la palabra viva y creadora,
hará en su vida aquello para lo cual ha sido enviada. Porque la ley no falla, y el Cristo interior aguarda siempre, silencioso, a que usted pronuncie la verdad y la haga ley en su mundo. Oración práctica. Padre, reconozco que mi palabra, unida a tu idea, es semilla creadora. Hoy renuncio a todo pensamiento de limitación y afirmo tu luz en mi mente. Que mi palabra sea canal de tu bien y mi vida refleje la verdad. Así es, porque así lo dice la ley. Amén. Capítulo 2. Identidad, la imagen y semejanza. La cuestión de la identidad ha sido, desde los albores de la humanidad, la fuente principal de todas las inquietudes, búsquedas y desvelos. ¿Quién soy? ¿Qué significa existir? ¿Soy solo el resultado de la sangre, el nombre, la educación, los aciertos y los fracasos? ¿O existe en mí una realidad más profunda, inmutable, que permanece incólume frente a todo lo que parece acontecer en la superficie de la vida? Este capítulo aborda estas preguntas esenciales, no desde el lugar común del pensamiento humano, sino desde la revelación mentalista contenida en las Escrituras. Cuando Génesis declara, «Hagamos al hombre a nuestra imagen», conforme a nuestra semejanza, Génesis 1 y 26, está comunicando el secreto más grande que puede recibir la mente humana. El hombre, en su realidad esencial, es la expresión individualizada de la idea divina. No es un accidente biológico ni una suma de condicionamientos familiares o sociales. Es, en su ser más íntimo, un pensamiento de Dios, una manifestación de la mente universal que, al individualizarse, porta en sí todos los atributos del principio: vida, inteligencia, amor, poder, creatividad y dominio. Así como la gota de agua contiene en miniatura todo lo que es el océano, así cada ser humano encarna, en su centro espiritual, la totalidad del ser divino. Esta verdad, sin embargo, suele quedar sepultada bajo capas y capas de personalidad, nombre, historia, hábitos, emociones y memorias que, como vestiduras mentales, ocultan la verdadera identidad. Aquí radica el error fundamental de la mayoría de los hombres: identificarse con la máscara, con el papel social, con la sucesión de éxitos o fracasos, creyendo que eso es el ser. Pero la personalidad es moldeable, transitoria, mudable como las estaciones. El verdadero ser, el Cristo interior, es eterno, inalterable, perfecto. Jesús lo expresó de modo definitivo: el reino de Dios está dentro de vosotros, Lucas 5 y 21. No en lo externo, no en las circunstancias, no en el pasado, sino en el punto de contacto con la mente divina, en el centro silencioso del alma, allí donde reside la identidad real. El Éxodo revela el nombre de la identidad: yo soy el que soy, Éxodo 3 y 14. No es un nombre propio, no es un atributo pasajero, sino la afirmación pura del ser. Cada vez que un ser humano pronuncia, consciente o inconscientemente, la frase yo soy, está decretando su realidad, está estableciendo en la mente una idea que tomará forma y experiencia. Por eso es tan fundamental vigilar las palabras que siguen al yo soy. Todo lo que se afirma después de esa declaración se convierte en la semilla de la experiencia. Si dices, yo soy débil, yo soy pobre, yo soy indigno, la ley mental tomará esas palabras como órdenes y manifestará situaciones concordantes. Si, en cambio, afirmas, yo soy hijo de Dios, yo soy inteligencia, yo soy salud, el mundo mental se reordena para reflejar esa nueva identidad. La parábola del hijo pródigo, Lucas 15, 11-32, encierra un mensaje arquetípico sobre el olvido y la recuperación de la identidad. El hijo menor, extraviado en tierras lejanas, gastando la herencia en placeres fugaces, representa a todo ser humano que se identifica con la personalidad, que busca en lo externo aquello que solo puede hallarse en el centro del ser. El punto de inflexión no ocurre cuando el hijo se encuentra en la miseria, sino cuando, volviendo en sí, es decir, despertando el recuerdo de quien es en realidad, decide regresar a la casa del Padre. El retorno no es físico, sino mental, es el reconocimiento del linaje espiritual, de la filiación divina, del yo soy que había sido olvidado entre el ruido de las experiencias. Y el Padre, símbolo del principio, no exige castigo ni penitencia, sino que restaura de inmediato la dignidad: traed el mejor vestido y vestidie, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies.
Esta restauración es universal y automática para todo aquel que, dejando de identificarse con la sombra, afirma su verdadera naturaleza. No importa lo bajo que haya caído, cuán errados hayan sido los caminos, cuán largas o densas sean las noches del alma, el regreso a la identidad espiritual es siempre posible y está siempre abierto. El destino no está determinado por la sangre ni por la historia, sino por el linaje espiritual. La personalidad puede estar condicionada por el pasado, pero la individualidad, el Cristo interno, es anterior y superior a todo condicionamiento. Esta es la clave de la libertad. Nadie está determinado por sus errores ni por sus aciertos, sino por la idea divina que porta en sí y que puede afirmar y expresar conscientemente en cualquier instante. La parábola del tesoro escondido, Mateo 1:44, ahonda en la misma enseñanza. El tesoro no está en una tierra lejana, ni pertenece a un linaje privilegiado, ni requiere de méritos acumulados. Está escondido en el campo, es decir, en la vida cotidiana, en el interior de cada uno, esperando ser descubierto. Quien lo encuentra, el que reconoce su naturaleza divina, vende todo lo demás, es decir, renuncia a las viejas identificaciones, los hábitos gastados, las creencias limitantes, para apropiarse plenamente de esa verdad. No hay realización mayor que esta, saber, no en teoría sino en vivencia, que la identidad real es Cristo en nosotros, esperanza de gloria, Colosenses 1:27. Ahora bien, surge una inquietud común, ¿cómo pasar del conocimiento intelectual de esta verdad a la experiencia viva? La respuesta es doble, vigilancia mental y palabra sagrada. El primer paso es observar los pensamientos y palabras habituales, descubrir cuáles ideas, acerca de uno mismo, se han sembrado en la mente. ¿Son de limitación, de miedo, de resentimiento? ¿O son ideas de filiación, poder, amor y sabiduría? El segundo paso es practicar la afirmación consciente, no como mera repetición vacía, sino como decreto sostenido con sentimiento. Hará del yo soy una fórmula sagrada, un acto de creación mental. Yo soy imagen y semejanza de Dios. Yo soy salud perfecta. Yo soy inteligencia divina. Yo soy prosperidad. No espere resultados mágicos ni instantáneos. La ley es infalible, pero obra por siembra y cosecha, por repetición y persistencia. James Allen, en su reflexión sobre carácter y destino, advierte que el hombre es lo que piensa continuamente acerca de sí mismo. No es el entorno lo que determina la vida, sino la idea central que cada uno sostiene en su corazón. Si cambia la idea, cambia la experiencia. No hay otro secreto ni otro misterio. Esta es la grandeza y la responsabilidad de la vida. El linaje espiritual define el destino. Somos, en esencia, lo que nos atrevemos a reconocer y afirmar. Toda transformación auténtica comienza por este reconocimiento interior, por este acto de ver a Dios en uno mismo y en el prójimo, no como una doctrina, sino como el hecho más real y concreto del universo. Los hábitos, las emociones, las tendencias no son la identidad, son vestiduras mentales, adquiridas, cambiables, desechables. Así como uno puede cambiar de atuendo, puede cambiar de creencias, de pensamientos, de palabras y de obras. Pero el ser permanece. El trabajo espiritual no consiste en perfeccionar la personalidad, sino en despojarla de lo que no es esencial, para que brille la luz del Cristo interno. Toda práctica, toda oración, toda disciplina, tiene este único objetivo: hacer consciente la imagen y semejanza, encarnar el yo soy divino, manifestar en lo concreto la idea original. Es preciso reiterarlo, no somos víctimas del pasado, no estamos encadenados a linajes humanos, no somos esclavos de los errores ni de las virtudes pasadas. El linaje espiritual es anterior, más real, y está siempre disponible en la mente. La pregunta ¿quién soy? Recibe la respuesta definitiva en el yo soy hijo de Dios, portador del Cristo interno, heredero de todo bien. Esta afirmación, sostenida con fe y practicada en la vida diaria, reordena la mente y, por ley, transforma la experiencia. La invitación práctica de este capítulo es, pues, examinar las palabras y pensamientos que siguen al yo soy. Anímese a reemplazar las viejas afirmaciones de carencia o debilidad por declaraciones de poder y verdad. Comience y termine cada día recordando,
Yo soy imagen y semejanza de Dios, ahora y siempre. No importa cuán compleja sea la situación, ni cuán largas hayan sido las noches, el regreso al centro está siempre a un pensamiento de distancia. Oración práctica. Padre, me vuelvo a ti en el centro de mi ser, reconociendo que mi verdadera identidad es tu idea perfecta. Hoy renuncio a toda identificación con la limitación y afirmo, desde lo más profundo, que yo soy tu imagen y semejanza. Que mi vida sea testimonio de tu verdad, y que el Cristo interno se exprese plenamente en cada palabra y acción. Así es, por ley. Amén. Capítulo 3. La ley de causa mental, siembra y cosecha. La mente humana, en su inclinación natural hacia lo externo, ha buscado siempre una causa para cada suceso, una explicación para cada fortuna y una justificación para cada sufrimiento. No obstante, la gran revelación de la Biblia y el cimiento de toda metafísica verdadera reside en el reconocimiento de la ley universal de causa y efecto mental. No existe, en el orden espiritual, un solo efecto sin una causa mental previa, nada ocurre por azar, y ningún hecho, por pequeño o grande que sea, se manifiesta sin haber sido sembrado primero en el terreno invisible de la conciencia. Gálatas lo expresa con precisión irrevocable: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6, 7. Esto significa, antes que nada, que la vida de cada persona es el resultado directo de sus propias creencias, imágenes mentales y palabras pronunciadas a lo largo del tiempo. Así como un agricultor recoge la cosecha de la semilla que eligió plantar, así también cada experiencia, sea de armonía o de discordia, de abundancia o de escasez, de salud o de enfermedad, tiene su raíz en una siembra mental consciente o inconsciente. Esta ley, lejos de ser un instrumento de fatalismo o de condena, es el más alto regalo de libertad y responsabilidad que ha recibido la humanidad. Porque conocer la ley es conocer el poder de cambiar la causa, y por lo tanto, transformar el efecto. La parábola del sembrador, Marcos 4, 1-20, es mucho más que una historia moralista. Es una descripción detallada de los estados mentales y su relación directa con la manifestación. El sembrador sale a sembrar, es decir, cada persona introduce diariamente pensamientos e imágenes en el subconsciente, y según la caridad del terreno, la receptividad y profundidad de la mente, así será la cosecha. La semilla que cae junto al camino representa ideas superficiales, abandonadas a la distracción y al escepticismo. La que cae en pedregales simboliza pensamientos positivos momentáneos, ahogados luego por el temor y la duda. La que cae entre espinos son ideas mezcladas con resentimientos, miedos, odios, que asfixian el crecimiento. Solo la semilla que encuentra tierra buena, una mente preparada, limpia, vigilante, da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En la vida cotidiana, esto significa que no basta con anhelar un cambio, ni con realizar afirmaciones esporádicas. Es preciso examinar con honestidad las rutinas mentales ocultas, aquellos pensamientos automáticos, creencias heredadas, emociones no revisadas, que forman la atmósfera real de la conciencia. Muchos piensan que basta con orar ocasionalmente o visualizar un objetivo, pero al regresar a sus rutinas, caen una y otra vez en el hábito de la crítica, el juicio, la autolimitación, el temor y la duda. Estas rutinas son semillas poderosas, y la ley las multiplica sin error. Algunos, perplejos, preguntan: ¿por qué sufren los justos? ¿Por qué, si intento pensar correctamente y hacer el bien, encuentro dificultades? Aquí conviene distinguir entre la ley y la gracia. La ley no juzga ni castiga, simplemente produce según la causa. Si la mente ha albergado durante años, o incluso generaciones, ideas de carencia, culpa, miedo o inferioridad, esas semillas, en su momento, brotarán, aunque la persona actual haya comenzado a sembrar nuevas ideas. Sin embargo, la gracia, el reconocimiento consciente de la verdad, tiene el poder de corregir, acelerar y transformar la cosecha. Cuando una mente se alinea sinceramente con el bien, persevera en la siembra positiva y confía en la ley, la gracia actúa como el agricultor experimentado que limpia el terreno, poda los errores y fortalece la buena semilla, hasta que el nuevo patrón se establece de modo irreversible. Ignorar la ley no exime de su efecto. Proverbios advierte:
Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque del mana la vida. Proverbios 4:23. El corazón aquí es la mente profunda, el subconsciente, ese terreno fértil donde cada pensamiento es una semilla y cada sentimiento es el agua que la nutre o la marchita. No basta con evitar los pensamientos negativos de vez en cuando, es necesario mantener una vigilancia constante, descubrir los automatismos mentales y reemplazarlos, uno, por ideas de verdad, amor, poder y abundancia. Esta tarea es paciente y metódica, pero absolutamente infalible. Eclesiastés, con sabiduría secular, declara: por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si ambas cosas son igualmente buenas. Eclesiastés 11:6. Siembra siempre, siembra bien, y la ley responderá. Thomas Trovar, en su análisis de causa y efecto en la mente, demostró que no existen límites para la transformación, excepto los que uno mismo establece por sus creencias. Cada causa mental, por pequeña que sea, produce un efecto correspondiente. No hay pérdida, no hay olvido, no hay espacio para el azar. James Allen, con su estudio de las semillas del pensamiento, reiteró que el carácter y el destino son la suma total de las ideas sembradas y cultivadas persistentemente. Si el campo está lleno de maleza, no hay por qué culpar a las circunstancias, sino que debe emprenderse el trabajo de limpieza y resiembra consciente. Práctica de revisión. Al finalizar cada día, dedique unos minutos a examinar los pensamientos predominantes que han ocupado su mente. ¿Fueron pensamientos de resentimiento, de miedo, de impaciencia, de duda? Reconózcalos sin juicio y sustitúyalos, uno a uno, por afirmaciones de paz, confianza, perdón y amor. Esta práctica, realizada con perseverancia, va limpiando el terreno interior y crea un nuevo hábito de siembra consciente. No se trata de suprimir emociones ni de negar dificultades, sino de sembrar, día tras día, la mejor semilla posible. La ley no falla. El sufrimiento no es castigo, sino resultado de semillas mentales equivocadas, propias o ajenas, plantadas en la ignorancia. La gracia, sin embargo, permite que cada persona, en el instante mismo en que reconoce la verdad, comience a transformar la cosecha, acelerando el bien y minimizando el mal. El trabajo espiritual, entonces, consiste en elegir cada día la mejor semilla, vigilar el terreno, limpiar la maleza y confiar en la infalibilidad de la ley. No hay injusticia en el universo mental, aunque pueda parecerlo desde el limitado punto de vista humano. Dios no castiga ni recompensa arbitrariamente, simplemente ha dispuesto una ley perfecta, según la cual cada causa mental produce su efecto, y cada efecto revela la causa original. Así, el hombre no es víctima de fuerzas externas, sino jardinero de su propio destino. El poder de cambiar la vida reside en el poder de elegir y sembrar nuevas ideas, sentimientos y palabras. Aquel que, comprendiendo esto, decide asumir la responsabilidad total de su mundo mental, descubre la más grande de las libertades. Ya no espera que el exterior cambie para ser feliz, sino que comienza a sembrar alegría, gratitud y amor en su propio corazón. Ya no teme al pasado ni al futuro, porque sabe que la cosecha depende de la siembra de hoy, y que cada pensamiento positivo, por pequeño que sea, es una semilla que, a su debido tiempo, dará fruto multiplicado. La parábola del sembrador es, así, una invitación a la acción constante, a la revisión diaria y a la confianza absoluta en la ley de la mente. Oración práctica. Padre, reconozco que mi vida es el reflejo fiel de las semillas mentales que he plantado y cuidado. Hoy elijo sembrar ideas de amor, salud, paz y abundancia. Que tu gracia fortalezca mi siembra y acelere mi cosecha de bien. Así es, porque así lo establece tu ley perfecta. Amén. Capítulo 4. Negación y afirmación, la técnica correcta. La ley de la mente, presentada en las Escrituras como un principio inmutable, requiere para su uso correcto el dominio de dos operaciones fundamentales: negar y afirmar. Muchos confunden la negación con la represión, el combate mental o la simple resistencia, y confunden la afirmación con el autoengaño o la ilusión. Sin embargo, la negación espiritual es el acto consciente de despojar al error, al mal, la enfermedad, la limitación, el temor, de cualquier supuesto poder real.
La afirmación, en cambio, es el reconocimiento firme de la verdad eterna, de la presencia activa de Dios, de la perfección y el bien como realidades supremas. Ambos movimientos no son gestos emocionales ni rituales vacíos, sino actos de inteligencia espiritual en acuerdo con la ley universal. La enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte es clara: no resistáis al malo, Mateo 5:39. Esta instrucción, lejos de sugerir la resignación pasiva ante el error, señala el método mental de no otorgar realidad a aquello que contradice la naturaleza divina. Resistir es fortalecer. Cuando se combate el error, ya sea un pensamiento de ansiedad, culpa o temor, lo único que se logra es otorgarle poder mediante la atención y el sentimiento. La negación verdadera, por el contrario, consiste en mirar de frente la apariencia negativa, reconocer que carece de base real en Dios y soltarla con serenidad, sin lucha. Así como la oscuridad desaparece con la llegada de la luz, el error cede ante la verdad afirmada con autoridad. No se trata de negar la existencia de situaciones, emociones o síntomas. No es decir, en un tono infantil, esto no existe mientras el corazón late con miedo o la mente se inquieta. Se trata de negar que esas situaciones tengan poder o realidad última. Se trata de afirmar, por encima de las apariencias, que solo Dios, solo el bien, solo la verdad, tienen existencia real y autoridad en nuestra vida. El Salmo 46:10 nos invita: estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Este estado de quietud mental, de no resistencia, es la condición indispensable para la transformación espiritual. Mientras la mente se debate, el error se fortalece. Cuando la mente reposa en la verdad, la ley obra el cambio inevitable. Ejemplo, frente a la ansiedad, la práctica incorrecta es luchar mentalmente con el pensamiento inquietante, analizarlo, rechazarlo, temerle. La técnica correcta es negar serenamente: esto no tiene poder sobre mí. No es la voluntad de Dios. No le reconozco realidad en mi vida. Y, a continuación, afirmar con autoridad: Dios es paz. Yo soy paz. La armonía reina en mi mente y en mi cuerpo. Del mismo modo, ante la culpa, en lugar de revolcarse en la autocrítica o buscar justificaciones externas, la mente debe negar: la culpa no es de Dios, no tiene fundamento real. No le reconozco poder. Y afirmar: yo soy perdonado, yo soy libre, yo soy hijo de Dios. Ante el temor, negar: el temor no es parte de mi identidad. No tiene autoridad ni realidad. Afirmar: el amor perfecto de Dios me envuelve y me protege. En Dios estoy seguro. ¿Es esto autoengaño? La pregunta merece una respuesta directa. No, no es autoengaño. Negar y afirmar según la ley es alinearse con la verdad, es dejar de alimentar el error y colaborar con el principio universal. El autoengaño sería negar la situación mientras en el fondo se le teme o se le cree real. La negación y la afirmación auténticas requieren sentimiento, convicción y perseverancia. No es un mero repetir palabras, sino un acto de poder interno, un ejercicio de dominio espiritual. 1 Juan 1:5 lo expresa: Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Negar el mal es reconocer que en la mente de Dios, y por tanto en la realidad más profunda, no hay lugar para la sombra. Afirmar el bien es proclamar que la luz ya existe y espera ser reconocida y manifestada en la experiencia humana. La llave de oro, técnica revelada y comprobada, consiste en apartar la atención del problema y pensar en Dios. Este acto de desviar la atención del error y centrarla en el bien es el ejemplo supremo de negación y afirmación simultáneas. No se combate el problema, no se le discute, no se le justifica. Simplemente se le despoja de atención y se afirma la presencia divina, los atributos de Dios. Dios es sabiduría, Dios es amor, Dios es poder, Dios es orden, Dios es provisión. Cuanto más perseverante y confiada sea la práctica, más rápidamente se experimenta el cambio. El error se debilita y desaparece, la verdad se manifiesta y la paz reemplaza la inquietud. Trovar enseña que rechazar es no elegir. Negar es rehusar alimentar aquello que no queremos manifestar. Afirmar es elegir conscientemente la idea que queremos ver en experiencia.
La mente, por ley, reproduce aquello a lo que se le da atención sostenida. Por lo tanto, negar es un acto de libertad. No elijo el miedo, no elijo la enfermedad, no elijo la limitación. Afirmar es un acto de poder. Elijo el amor, elijo la salud, elijo la abundancia. La técnica correcta requiere regularidad, sinceridad y serenidad, sin ansiedad ni urgencia. El Salmo 23 lo resume: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La negación aquí es la no aceptación del temor, la afirmación es la certeza de la presencia divina. En la práctica cotidiana, dedique cada día unos minutos a identificar pensamientos y emociones recurrentes de error. No los combata, no los analice en exceso. Niegue su poder, no tienen autoridad sobre mí. Afirme de inmediato la verdad opuesta: la paz de Dios reina en mí. Si surge la inquietud o la duda, recuerde que toda apariencia negativa es solo un residuo mental que pronto se disolverá ante la persistencia de la verdad afirmada. La clave es la serenidad. La técnica no consiste en gritar, en forzar, en insistir con violencia, sino en ejercer el derecho divino de rechazar el error y afirmar el bien con firmeza y calma. La mente no puede servir a dos señores. O afirma la verdad, o se enreda con el error. Nadie puede cambiar la experiencia si no cambia antes la raíz mental, y esto solo se logra mediante la práctica diaria de la negación y la afirmación. No hay atajos ni excepciones. Toda transformación comienza con el reconocimiento de que el mal carece de poder real, y que solo Dios, solo el bien, son eternos y efectivos. El proceso requiere paciencia, pero los resultados son ciertos y seguros para quien persevera sin vacilación. Oración práctica. Padre, en tu presencia niego todo poder a la sombra, al temor, a la limitación. Reconozco y afirmo tu verdad, tu paz, tu amor y tu provisión en mi vida. Que mi mente permanezca firme en la luz, y que cada palabra y cada acto reflejen tu perfección. Así es, por ley. Amén. Capítulo 5. La imaginación consagrada, molde de la experiencia. La imaginación humana ha sido, durante siglos, incomprendida y relegada al terreno de lo ilusorio, lo inútil o lo infantil. Muchos han visto en ella una simple facultad de evasión, una vía de escape ante las dificultades de la vida, un recurso para los artistas y soñadores, pero ajena a la construcción real de la experiencia cotidiana. Sin embargo, la escritura, interpretada a la luz de la mente espiritual, revela que la imaginación es, en verdad, el molde creador donde toda realidad comienza a gestarse. No existe manifestación visible, en la vida, en la salud, en las relaciones, en la provisión, que no haya sido primero contemplada en el santuario secreto de la mente. La imaginación, lejos de ser una ociosidad, es la matriz por la cual lo invisible se prepara para nacer en el mundo visible. El hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios, posee la capacidad de ver más allá de lo inmediato, de concebir estados, situaciones y formas que aún no existen en el plano de los sentidos. Esta visión interior no es idolatría ni mera fantasía, es participación activa en el proceso creador. Ver mentalmente el bien ya cumplido en Dios es, en esencia, reconocer que la fuente de todo lo posible es el principio, y que la mente humana, alineada con ese principio, puede moldear la sustancia espiritual en formas concretas, bellas y útiles. El relato de Jacob y la escalera, Génesis 28, 12, es una ilustración magistral de este proceso. Jacob, en su huida y soledad, tiene una visión, una escalera apoyada en tierra cuyo extremo toca el cielo, y ángeles de Dios que suben y bajan por ella. Este sueño no es simple adorno narrativo, es símbolo del ascenso y descenso de los estados mentales. La escalera representa la imaginación consagrada, capaz de unir el plano visible con el invisible, la realidad material con la idea divina. Los ángeles, mensajeros entre dos mundos, son las ideas que el hombre eleva desde su situación presente hacia lo alto, la conciencia de Dios, y que luego descienden, transformadas, en nuevas experiencias. Jacob, al despertar, exclama: «Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía». Así sucede con todo acto de imaginación reverente, en el instante en que la mente contempla, con devoción, el bien como ya realizado, se abre el canal para que el principio obre la transformación.
José y los sueños, Génesis 41, representan otro aspecto crucial de la imaginación consagrada. José, dotado del poder de interpretar sueños, no solo ve el futuro, sino que comprende el significado profundo de los símbolos. Cuando interpreta el sueño del faraón, 7 vacas gordas y 7 flacas, 7 espigas llenas y 7 quemadas, no está jugando con imágenes arbitrarias, sino descifrando los estados mentales colectivos que darán forma a la experiencia nacional. La imaginación, bien dirigida, es instrumento de previsión, de diseño providencial, de ajuste con la ley. No se trata de soñar por soñar, ni de imaginar caprichos, sino de cooperar activamente con el plan divino. José es elevado al rango de primer ministro porque su mente ha aprendido a contemplar el bien, a prever el orden y a colaborar con la gracia, aun en medio de las apariencias adversas. Ahora bien, la pregunta legítima es, ¿cómo utilizar la imaginación sin caer en idolatría, en el simple culto a la forma, en el anhelo estéril o en el delirio? La clave es la consagración. Imaginar no es apegarse a una imagen rígida, sino contemplar el principio manifestado en formas de bien. No es exigir que la vida sea exactamente como uno la concibe, sino abrir la mente a la posibilidad infinita del bien, dejar que la sabiduría divina elija los medios, los caminos y los tiempos. Es sostener en la pantalla de la mente una película mental reverente, ver el bien cumplido, sentirlo con gratitud, afirmarlo con palabras y soltar el resultado con fe, sabiendo que la ley responderá según su sabiduría superior. Habacuc 2, 2 o 3 lo enseña con nitidez, escribe la visión, y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardare, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Este pasaje es el fundamento del uso consciente de la imaginación. Primero, la visión debe ser clara, definida, escrita en la mente y en el corazón. Luego, debe ser afirmada, sostenida con paciencia y confianza, sin apuro ni ansiedad. Por último, debe ser soltar a la ley, sabiendo que el tiempo divino es perfecto y que el bien ya existe en lo invisible, esperando manifestarse en lo visible. Jesús, en Marcos 11 y 24, eleva la práctica a su máxima simplicidad. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. La fe en la recepción precede a la manifestación. El acto de imaginar, en este contexto, es más que visualizar, es aceptar interiormente que el bien está ya concedido, es contemplar la escena terminada y sentir la gratitud anticipada. El proceso correcto es concebir la idea, verla en la mente como ya realizada, afirmarla con palabra y sentimiento, soltar el resultado con confianza, actuar en congruencia y permitir que la ley cumpla el resto. Emerson, al hablar del símbolo, señala que toda manifestación externa es imagen de una idea interna, y que el mundo visible es la proyección de los estados mentales colectivos e individuales. Trovar, por su parte, llama a la imaginación el poder plástico de la mente, la facultad por la cual lo invisible toma forma, y lo posible se hace real. Quien usa la imaginación reverentemente, como instrumento de colaboración con el principio, descubre que la vida responde, no a los anhelos vacíos, sino a las imágenes mentales cargadas de fe, gratitud y servicio. La práctica de la película mental consiste en seleccionar una situación deseada, verla claramente como ya cumplida, sentir la emoción de logro y gratitud, afirmarla en palabras simples y soltarla en manos de la sabiduría divina. Por ejemplo, si se trata de salud, imagine su cuerpo sano, vital, en armonía, véase realizando las acciones propias de la salud, sienta la alegría y la gratitud de estar bien. Si se trata de provisión, imagine sus necesidades cubiertas, vea el bien circulando, sienta la seguridad y la paz de la abundancia. Si se trata de relaciones, imagine el vínculo restaurado, la armonía reinando, la comprensión mutua floreciendo. Siempre afirme, gracias, Padre, porque esto ya es una realidad en tu mente. Yo lo recibo con gratitud y lo suelto a la ley. El peligro de la idolatría aparece cuando se absolutiza la forma, cuando se insiste en un resultado específico y se olvida el principio. El uso correcto de la imaginación es flexible, confiado, abierto a lo mejor. No exige, no se aferra, no manipula. Simplemente contempla el bien, lo afirma y permite que la ley decida los detalles.
todo lo que es para el mayor bien se manifestará. Lo que no es conforme a la idea divina será reemplazado por algo superior. Así se evita la frustración y el desengaño, y la mente se mantiene en paz, alineada con la fuente. En resumen, la imaginación consagrada es el puente entre la idea divina y la experiencia humana. Es el laboratorio donde se diseñan los cambios, el altar donde se presenta la visión y el taller donde se preparan las nuevas formas. Quien aprende a ver el bien en la mente, lo verá también en la experiencia. Quien imagina desde el principio, en reverencia y gratitud, jamás será defraudado por la ley. No existe límite para la expansión de la vida, salvo los límites que la mente acepta. Por eso, es deber sagrado cultivar la imaginación como instrumento de creación consciente, al servicio del bien, para gloria de Dios y beneficio de todos. Oración práctica. Padre, consagro hoy mi imaginación a tu servicio. Abro mi mente a la visión de tu bien cumplido en mi vida y en el mundo. Que cada imagen, cada deseo, cada idea, sea moldeada por tu sabiduría y manifestada para el mayor bien. Gracias porque ya es así, por ley. Amén. Capítulo 6. La ECE operativa, ley de la expectación. La fe es, sin duda, la más mencionada y la menos comprendida de todas las fuerzas espirituales reveladas por las Escrituras. Para muchos, la fe es solo una creencia vaga, una esperanza débil, una actitud sentimental que fluctúa según las circunstancias. Sin embargo, la fe bíblica es una certeza interior, una convicción inquebrantable que trasciende la razón, que descansa y reposa en la absoluta fidelidad de la ley divina. No se trata de creer en algo en el sentido superficial del deseo o la probabilidad, sino de saber que el principio ya ha dispuesto todo bien, que la voluntad de Dios es el bien perfecto para cada uno, y que el acceso a ese bien se da por la alineación interna, no por la lucha ni la ansiedad. La fe operativa no es un esfuerzo mental ni una voluntad tensa que intenta hacer que ocurra algo. Es un reposo confiado, una entrega interior al orden invisible que gobierna todo lo creado. Jesús lo expresó con una claridad imposible de mejorar: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Marcos 11, 22-24. Aquí está revelado el mecanismo fundamental de la oración eficaz. La mente debe establecerse en la certeza de que el bien ya es concedido, y esta certeza debe estar libre de la duda, libre de la ansiedad, libre de la urgencia. La gran pregunta que muchas personas formulan, ¿por qué no funcionan mis oraciones?, halla su respuesta directa en este principio. La mayoría de las oraciones fracasan, no porque Dios niegue el bien, sino porque se pide desde la duda, desde la carencia, desde el temor. Se ora sobre el problema, se revive el dolor, se describe la dificultad una y otra vez ante la ley, como si la voluntad divina necesitara convencerse de lo mucho que se sufre o se necesita. Pero la ley no responde al temor ni a la súplica ansiosa, sino a la afirmación de la verdad, a la expectación serena, a la convicción de que el bien ya está concedido y solo espera ser reconocido y aceptado. Hebreos 11 define la fe de modo insuperable. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11, 1. Esta certeza es la fuerza creadora que mueve montañas, que transforma la experiencia, que abre caminos donde no los había. No es optimismo superficial ni resignación disfrazada, es una postura interior en la que la mente reposa, sin ansiedad, sabiendo que la palabra pronunciada con fe es semilla viva y que la ley, infaliblemente, la hará fructificar en el tiempo y la forma convenientes. Ejemplos concretos pueden iluminar este principio. En materia de provisión, la persona que ora por abundancia suele hacerlo desde la conciencia de carencia, declarando su escasez, describiendo sus necesidades, sintiendo la angustia de la falta. Así, sin saberlo, está sembrando una y otra vez la misma semilla de insuficiencia y la ley responde fielmente a esa expectativa. La oración científica, en cambio, consiste en afirmar serenamente: Dios es mi provisión ahora. El bien ya está dado. Gracias, Padre, porque todas mis necesidades están cubiertas aquí y ahora. Se siente la abundancia,
se visualiza la satisfacción, se obra desde la gratitud y la confianza. El resultado es inevitable. En el terreno de la salud, el error más frecuente es orar sobre el síntoma, centrarse en la enfermedad, pedir sanación mientras se revive mentalmente el dolor o el temor. La fe operativa niega el poder de la apariencia, afirma la salud ya concedida y reposa en la ley. Gracias, Padre, porque tu vida fluye perfecta en cada célula de mi cuerpo. Mi salud es tu salud. Descanso en tu orden divino. Se actúa, se piensa y se vive como si la sanidad ya fuera un hecho, porque en la mente divina así es. En cuestiones de reconciliación, la oración desde el resentimiento, el juicio o la autodefensa solo perpetúa el conflicto. La fe operativa afirma, Dios es armonía en esta relación. El amor perfecto restaura todo lo que parece perdido. Veo a mi hermano en la luz de Cristo. Gracias, Padre, porque la paz es la realidad. El resultado no depende de la voluntad personal ni del tiempo humano, sino de la confianza inquebrantable en el poder de la ley para obrar el bien en toda circunstancia. El Salmo 37, 4-5 sintetiza la actitud mental indispensable: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Aquí no hay lucha ni urgencia, sino confianza jubilosa, certeza reposada. Proverbios 3, 5, 6 lo confirma: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. La fe operativa descansa en la sabiduría superior, no intenta forzar los resultados, no se inquieta por los plazos. Sabe que lo mejor está ya dispuesto y que la aceptación alegre y confiada es la puerta por la que todo bien se manifiesta. James Allen, al hablar de la convicción, recuerda que nadie recibe en la vida más allá de lo que secretamente espera. La ley de la expectación es inexorable. Recibimos no lo que decimos desear, sino aquello que en el fondo esperamos, aquello que la mente acepta como posible y real. Si la expectativa es débil, los resultados son tibios. Si la expectativa es firme, la manifestación es generosa y continua. La fe, entonces, no es solo un sentimiento sino una actitud, un modo de ser, una disposición habitual de la mente y del corazón. Es la decisión de reposar en Dios, de afirmar el bien aún en la oscuridad, de actuar con confianza aunque nada lo confirme en el exterior. Es la fuerza que abre caminos, la llave que activa la ley, el puente entre la idea y la forma. Ninguna otra fuerza en el universo mental puede sustituirla. Práctica: dedique unos minutos cada día a reconocer las áreas donde su fe es vacilante, donde ora desde la duda, la ansiedad o la carencia. Cambie la postura interior, afirme que el bien ya está dado, agradezca anticipadamente, suelte el resultado y repose en la ley. Recuerde que la fe es certeza y reposo, no tensión ni súplica. Practique la expectación jubilosa. Actúe, hable y piense como quien ya ha recibido la bendición, porque así es en la mente divina. Oración práctica. Padre, reconozco que la fe es la llave de todo bien. Hoy descanso en tu fidelidad, afirmo que todo lo necesario ya está provisto, que la salud es mi derecho, que la paz es mi naturaleza. Que mi mente repose en la certeza de tu ley, y que mi vida sea testimonio de confianza y gratitud. Así es, por ley. Amén. Capítulo 7. Perdón, limpieza del corazón pensante. El perdón es, sin duda, el gran desafío de la vida interior, la verdadera piedra de toque de toda enseñanza espiritual seria y el más seguro indicador de avance en el sendero del Cristo interno. Pocos temas, incluso entre los que buscan sinceramente la verdad, generan más resistencia, malentendidos o evasivas que la necesidad y la práctica del perdón. Muchos imaginan que perdonar es debilidad, o que equivale a justificar lo injustificable, o que libera de responsabilidad a quien ha obrado mal. Pero la Escritura, leída con inteligencia espiritual, muestra que el perdón es una ley universal, un proceso de higiene interior, una limpieza del canal mental por el cual el bien de Dios puede fluir sin obstáculos. El rencor, la culpa, la condena y el resentimiento son, en el plano mental, cadenas invisibles que atan la conciencia al pasado.
impiden la circulación de nuevas ideas y estancan la vida creativa. Mientras la mente insista en recordar agravios, repetir viejas ofensas o buscar la justa reparación antes de soltar la ofensa, el corazón permanece cerrado y la ley de la mente responde con más limitación, más conflicto y más repetición del mismo drama. No es castigo, es simple correspondencia. El pensamiento fija el tono de la experiencia. Por ello, perdonar no es un favor que se concede al otro, sino una liberación que uno se concede a sí mismo, una limpieza del canal creativo por donde la gracia puede actuar. Jesús enseña el perdón no solo como una recomendación moral, sino como un requisito indispensable para la oración eficaz y para el acceso al reino interior. En la oración modelo, el Padre Nuestro coloca el perdón en el centro mismo del proceso espiritual. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6 y 12. Y concluye, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6, 14 y 15. Aquí, deuda no significa solo una falta concreta o una injusticia social, es, ante todo, toda idea de separación, carencia o agravio mantenida en la mente. Quien se niega a perdonar, mantiene activa la vibración del conflicto, y la ley responde en consecuencia. ¿Cómo perdonar lo imperdonable? ¿Cómo soltar el dolor profundo, la traición o la injusticia cuando la memoria parece más fuerte que la voluntad? El secreto está en mirar con otros ojos, en ver a Cristo en el otro, en reconocer que, más allá del error cometido, cada ser humano es, en su centro, un hijo de Dios, portador de la misma chispa divina que reside en uno mismo. No se trata de negar el daño ni de excusar la conducta, sino de elevar la mirada por encima de la personalidad y afirmar la presencia del Cristo interior, allí donde el error parece dominar. Esta visión libera el propio corazón, permite soltar el pasado y deja que la gracia repare, corrija y sane, de modos que la mente personal no pueda anticipar ni controlar. El año del jubileo, Levítico 25, es símbolo supremo de la cancelación de deudas mentales y emocionales. Cada 50 años, toda deuda debía ser perdonada, toda tierra restituida a su dueño original, todo esclavo liberado. El jubileo es la gran metáfora de la limpieza periódica del alma, del derecho divino a empezar de nuevo, del mandato superior de la gracia sobre la ley de la retribución. Cada vez que uno decide perdonar, está proclamando un jubileo interior. Está liberando las tierras de su conciencia para que florezcan nuevas ideas, nuevas relaciones, nuevas oportunidades. Sin perdón, el terreno mental permanece infértil. Las bendiciones futuras quedan bloqueadas y el pasado gobierna al presente. Proverbios 7 y 11 lo afirma, la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. El perdón no es olvido superficial ni resignación impotente, sino una decisión consciente de soltar la ofensa, de elegir la paz en vez del conflicto, de anteponer la libertad interior a la satisfacción pasajera de la revancha o la autodefensa. Lucas 6, 37-38 añade, no juzguéis, y no seréis juzgados, no condenéis, y no seréis condenados, perdonad, y seréis perdonados. Dad, y se os dará. Aquí, el acto de perdonar es el comienzo de una nueva siembra. Lo que uno da en pensamiento y sentimiento regresa multiplicado, y el perdón, sembrado con sinceridad, retorna en forma de paz, oportunidades y bendiciones inesperadas. La práctica del perdón se sostiene en ejercicios concretos, sencillos pero poderosos. Cada vez que surja el recuerdo de un agravio, o que la mente se incline al juicio y la crítica, deténgase y practique la bendición silenciosa. Imagine a la persona o situación envuelta en la luz de Dios. Afirme internamente, veo al Cristo en ti. Te libero y me libero. Te bendigo y suelto todo agravio. No esperes sentir emoción ni gratitud de inmediato. La ley actúa por repetición y persistencia, no por fuerza del sentimiento. Con el tiempo, la emoción se purifica, el recuerdo pierde fuerza y la mente se libera. El perdón, practicado como higiene del alma, es una disciplina diaria, una decisión reiterada de elegir la libertad sobre la esclavitud del pasado.
El perdón es también indispensable para la autoaceptación y la reconciliación consigo mismo. Nadie puede avanzar en el camino espiritual mientras cultive resentimiento hacia sus propios errores, fracasos o debilidades. Lo que no se perdona en uno, se proyecta fuera, y la ley responde con más oportunidades de juicio y condena. La oración debe incluir el autoperdón. Me libero de toda culpa, me reconcilio con mi historia. Agradezco la gracia que me da siempre un nuevo comienzo. Solo así la mente se limpia y queda apta para recibir nuevas ideas, nuevas bendiciones, nueva vida. La higiene espiritual del perdón es el más grande acto de poder interior. No depende del otro, ni de las circunstancias, ni del tiempo. Es una decisión personal, una puerta que se abre de adentro hacia afuera, una señal inequívoca de madurez espiritual. Nadie puede hacer este trabajo por otro, cada cual es responsable de su libertad mental. La vida responde con generosidad a quien limpia el corazón, bendice el pasado y suelta los agravios. Nada queda fuera de la ley de la mente. Todo lo que se siembra en pensamiento y sentimiento será recogido en experiencia. Oración práctica. Padre, reconozco la necesidad y el poder del perdón. Hoy suelto todo agravio, todo resentimiento, toda culpa, y bendigo a todos los que han formado parte de mi historia. Veo a Cristo en cada ser, me reconcilio conmigo mismo y abro mi mente a tu paz. Que la gracia limpie mi corazón y prepare el terreno para toda nueva bendición. Así es, por ley. Amén. Capítulo 8. Provisión. Danos hoy nuestro pan. El tema de la provisión, de la prosperidad, ha sido tradicionalmente mal comprendido y con frecuencia, distorsionado tanto en el campo religioso como en el profano. Muchos asocian la prosperidad con la acumulación de bienes, el deseo desenfrenado, la preocupación constante por el mañana o la competencia sin descanso. Pero la enseñanza bíblica, vista a la luz de la mente espiritual, revela que la verdadera prosperidad es orden, servicio y confianza. El suministro necesario no es un privilegio de unos pocos, ni una recompensa arbitraria, ni una consecuencia del egoísmo, sino el fruto natural de una conciencia alineada con la ley del bien, sostenida por la gratitud y la disposición a servir. El pan de cada día, solicitado en la oración del Padre Nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día, no es solo el alimento físico, sino todo lo necesario para el sustento de la vida, salud, ideas, oportunidades, relaciones, recursos. Jesús no enseña a orar por la acumulación ni por el exceso, sino por el pan de hoy, por la provisión presente, por el flujo constante y suficiente del bien. Aquí se manifiesta la diferencia radical entre la conciencia de escasez y la conciencia de abundancia. La escasez mira al futuro con temor, duda de la suficiencia, se compara y codicia. La abundancia reconoce el presente como suficiente, bendice lo que tiene y espera siempre lo mejor de la ley. El maná en el desierto, Éxodo 16, es el símbolo arquetípico de la provisión diaria. El pueblo de Israel, en el tránsito hacia la libertad, es sostenido cada día por un alimento que cae del cielo, suficiente para la jornada, imposible de acumular para el día siguiente. Cuando intentan guardar para el mañana, el maná se descompone, enseñando así la lección suprema. La seguridad está en el presente, en la confianza, en la obediencia a la ley, no en la ansiedad por el futuro ni en la acumulación temerosa. Este relato desmonta la creencia, tan arraigada, de que la fuente de la provisión es humana, limitada y frágil. La verdadera fuente es el principio, y su suministro es siempre aquí y ahora. La viuda del aceite, 2 Reyes 4, 1-7, ejemplifica la multiplicación divina a partir del pequeño comienzo. Una mujer, en situación de deuda y pérdida, acude al profeta, lo único que tiene es una vasija de aceite. El profeta le ordena buscar vasijas vacías, sin pedir explicaciones, y llenarlas con su escaso aceite. Contra toda lógica, el aceite fluye hasta llenar todas las vasijas, y solo cesa cuando ya no hay recipientes disponibles. Esta historia, más allá del milagro literal, es una enseñanza precisa sobre la circulación, el reconocimiento del bien presente y la disposición a utilizar lo poco que se tiene. La conciencia de escasez paraliza, la conciencia de abundancia pone en movimiento lo disponible.
Agradece el pequeño comienzo, bendice cada paso y permite que la ley multiplique todo esfuerzo sincero. Jesús, al hablar de la vida cotidiana, invita a contemplar la naturaleza. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y por el vestido, por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Mateo 6, 26, 29. El mensaje es claro: la vida, sostenida por el principio, incluye necesariamente el suministro de todo lo necesario. La preocupación no añade nada, la gratitud, la confianza y el uso juicioso de lo disponible son las verdaderas llaves de la prosperidad. Una inquietud recurrente es: ¿qué hacer cuando aparentemente falta el suministro? ¿Cuando la necesidad aprieta y los recursos visibles se agotan? La respuesta es doble. Primero, corregir la conciencia, negarse a aceptar la escasez como realidad absoluta, rechazar el temor y la duda, recordar que toda limitación es apariencia y no ley. Segundo, practicar la gratitud y la bendición del pequeño comienzo. Nada puede multiplicarse mientras se desprecia o se maldice lo que ya se tiene. La gratitud, ejercida con sinceridad, no solo eleva la mente a la frecuencia de la abundancia, sino que pone en marcha fuerzas invisibles que abren caminos, inspiran ideas y atraen nuevas oportunidades. El diezmo, entendido correctamente, es una práctica mental de reconocimiento y circulación, no una superstición ni un tributo forzado. Dar una parte, sea en dinero, tiempo, talento o servicio, es reconocer que Dios es la fuente, no la forma, y que la circulación del bien asegura el flujo constante de la provisión. Malaquías 3 y 10, tantas veces malinterpretado, debe leerse en este sentido: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos: si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El alfolí es la conciencia, la casa interna donde se guarda la confianza y la gratitud. El dar, voluntario y alegre, abre las ventanas de la mente y permite que la ley fluya sin trabas. Emerson, al hablar de la compensación, sostiene que todo lo que se da retorna multiplicado, no siempre por el mismo canal, pero sí en calidad y cantidad ajustada a la ley. Quien teme perder, pierde. Quien confía en la circulación del bien, recibe en proporción a su entrega. Trobar refuerza que la abundancia es una ley, no una excepción. La pobreza y la escasez son resultados de hábitos mentales, de creencias limitantes, de emociones paralizantes. Cambie la conciencia, cambie el resultado. En la práctica cotidiana, la invitación es a observar y corregir los pensamientos y palabras habituales sobre el dinero, el trabajo, el sustento. Todo juicio, queja, lamento o comparación debe ser reemplazado por afirmaciones de gratitud y suficiencia. Ante cualquier pago o gasto, bendiga el dinero que circula y afirme: Dios es mi provisión inagotable. Lo que doy retorna multiplicado. Agradezco y bendigo el bien aquí y ahora. Use sabiamente lo disponible, aunque parezca poco. No desprecie el pequeño comienzo ni espere la abundancia futura para practicar la generosidad y la gratitud. La prosperidad es orden, ponga en armonía su entorno, cuide lo que tiene. Administre con sabiduría sus recursos, honre sus compromisos, y la ley responderá con oportunidades, ideas y contactos adecuados. La prosperidad es servicio, ponga sus talentos al servicio de otros, colabore en el bien común, ayude donde pueda, y descubrirá que dar es recibir. La prosperidad es confianza, libérese del temor al futuro, descansen en suministro divino, y la paz reemplazará la ansiedad. No espere milagros ajenos a la ley, espere la manifestación natural del bien, fruto de una conciencia renovada. Oración práctica. Padre, reconozco que tú eres mi fuente inagotable. Hoy agradezco el pan de cada día, bendigo lo que tengo y suelto todo temor al futuro. Que mi conciencia sea un canal abierto para tu provisión, que mi corazón sirva y mi mente confíe. Así es, porque así lo establece tu ley. Amén. Capítulo 9,
salud, el cuerpo responde a la mente en paz. La salud, entendida desde la perspectiva espiritual, no es únicamente la ausencia de enfermedad ni el simple equilibrio de los procesos físicos, sino la expresión concreta de un orden mental y emocional en armonía con la verdad. El cuerpo, en este sentido, es sombra visible de la mente invisible, instrumento dócil que reproduce, con fidelidad matemática, las ideas, emociones y creencias que la conciencia sostiene, consciente o inconscientemente. Lo que el hombre piensa, siente y afirma sobre sí mismo se traduce, tarde o temprano, en sensaciones, síntomas y estados corporales. Esta ley, lejos de ser motivo de temor, es la más alta garantía de libertad y poder personal. Lo que se ha creado desde adentro puede ser restaurado, corregido y elevado desde adentro. La Escritura presenta este principio sin ambajes. Éxodo 3 y 26 declara: «Yo soy Jehová tu sanador». Aquí, la sanidad no es una excepción milagrosa ni un acto arbitrario, sino una consecuencia natural del alineamiento con el principio. Proverbios 4, 20-22 afirma: «Hijo mío, está atento a mis palabras, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo». La palabra, la idea divina afirmada y sostenida en la mente, es vida y medicina. El Salmo 103, 2-5 invita: «Bendice, alma mía, a Jehová, Él es quien sana todas tus dolencias». La bendición, la gratitud y la memoria activa del bien son elementos que restauran el orden y la vitalidad. Frente a la enfermedad, la cultura humana oscila entre dos errores extremos: el fatalismo resignado que acepta el mal como inevitable, y la negación superficial que ignora el síntoma o lo reprime. La enseñanza mentalista, en cambio, integra compasión y autoridad. El dolor, cuando aparece, debe ser atendido con respeto y cuidado. No se lo rechaza ni se lo disimula, pero tampoco se le reconoce poder absoluto ni se lo consagra como verdad definitiva. El cuerpo merece compasión, escucha y ayuda. La mente, sin embargo, es el instrumento que debe negar la autoridad última del mal y afirmar la supremacía de la vida. El síntoma es una señal, un mensaje de que el equilibrio ha sido alterado, no un decreto inmutable. Las sanaciones de Jesús no fueron gestos mágicos ni demostraciones ocasionales de un poder ajeno a la ley. Fueron manifestaciones naturales del principio, resultado de la comprensión perfecta de la relación entre mente y cuerpo. Cuando Jesús declara al paralítico: «Levántate, toma tu lecho y anda», no está desafiando las leyes de la naturaleza, sino restaurando, por el poder de la palabra, el orden original en la conciencia del enfermo. No se detiene en el síntoma, sino que afirma la vida, la salud y la plenitud como hechos ya cumplidos en la mente de Dios. La curación es el efecto visible de una causa invisible, la fe operativa, la expectación confiada, la afirmación sostenida del bien. Un ejemplo notable es la sanación de la mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, Marcos 5, 25-34. Su curación no depende de la intervención externa, sino del acto interno de fe. «Si tocare tan solamente su manto, seré salva». Jesús, al percibir su convicción, responde: «Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sana de tu azote». Aquí se revela el mecanismo de toda restauración. La mente acepta la salud como realidad. El sentimiento se alinea con la expectativa. La palabra o el pensamiento actúan como canal y el cuerpo responde con obediencia. No es sugestión ni autosugestión, es el uso consciente de la ley. La práctica del baño de palabra es esencial en el camino de la restauración. Consiste en impregnar la mente y el cuerpo de palabras de verdad, afirmaciones de salud y vida. Lecturas meditadas y silencios reverentes que disuelven la sugestión negativa, el miedo o la desesperanza. Dedique unos minutos cada día a leer en voz alta pasajes de la Escritura que afirmen la salud, la plenitud y la vida. «El Señor es mi pastor, nada me faltará, confortará mi alma», Salmo 23. Repita afirmaciones sencillas pero poderosas: «Dios es vida en cada célula de mi cuerpo. Mi salud es su salud. Agradezco la perfecta circulación de la vida en mí». Permita que cada palabra penetre no solo en la mente, sino también en el sentimiento, hasta que la atmósfera interior se llene de paz y esperanza. El silencio, utilizado con propósito,
es también medicina. Al finalizar la lectura o afirmación, permanezca en quietud, dejando que la idea de salud se imprima en la conciencia, sin apuro ni ansiedad. La repetición diaria de este ejercicio reeduca la mente y a través de ella, el cuerpo comienza a responder. No es necesario rechazar los tratamientos médicos ni descuidar el cuidado físico. La ley espiritual coopera con todos los medios constructivos y naturales. El trabajo mental, sin embargo, es insustituible, pues ninguna medicina externa puede sustituir el poder de la mente alineada con la verdad. A quienes preguntan, ¿y si el dolor es real, si la enfermedad persiste? La respuesta es clara. Atienda el síntoma con compasión, busque el auxilio necesario, pero no ceda la autoridad de su experiencia al mal. Afirmar la vida, aun en medio del dolor, es proclamar que el principio está siempre presente, que la salud es más real que el síntoma, que la mente puede abrirse a la restauración en cualquier momento. El proceso puede ser inmediato o gradual, según la intensidad y la persistencia de la nueva siembra mental. No hay fracaso, solo grados de progreso en el dominio de la ley. La salud, como toda manifestación, es el fruto de una siembra mental constante, de una vigilancia amorosa sobre los pensamientos, palabras y sentimientos que se cultivan diariamente. La práctica de la gratitud, la bendición del cuerpo, la renuncia a la autocrítica y el cultivo de la paz interior son parte de la higiene espiritual indispensable. La mente en paz es el mejor terreno para la salud duradera. Oración práctica. Padre, reconozco que mi cuerpo es expresión de tu vida y que toda salud verdadera procede de ti. Hoy afirmo la perfección de la vida en mí, agradezco la salud ya concedida. Niego poder al mal y me abro a la restauración completa. Que tu paz impregne cada célula y que mi mente sea un canal limpio para tu sanidad. Así es, por ley. Amén. Capítulo 10. Guía, la voz apacible y delicada. En el recorrido de la vida, pocos desafíos inquietan tanto al alma pensante como la necesidad de decidir en momentos críticos. Elegir un rumbo entre opciones inciertas, discernir el camino correcto cuando toda lógica parece insuficiente. La mente, afanada en sus razonamientos y preocupaciones, suele buscar la respuesta en el ruido exterior, opiniones, cálculos, advertencias y miedos. Sin embargo, la Escritura señala invariablemente hacia el interior. La guía verdadera viene de lo alto. Se percibe en el corazón sereno, se reconoce en la voz apacible y delicada, que solo se deja oír en el silencio mental. El relato de Elías en Horeb, 1 Reyes 7 y 12, es la imagen arquetípica de la dirección espiritual. Tras el estrépito del viento, del terremoto y del fuego, Elías reconoce la presencia divina no en los fenómenos grandiosos, sino en un susurro suave, una voz apacible y delicada. Aquí reside la clave, la guía de Dios no se impone, no violenta, no perturba, es una impresión suave. Un saber interior que se manifiesta como paz, orden y claridad. Las grandes decisiones y los pequeños ajustes diarios, por igual, se benefician de este principio. La mente que reposa, que se aquieta y se aparta del bullicio, se convierte en receptora segura de la intuición superior, la única capaz de conducir sin error. Proverbios 3, 5, 6 aconseja, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. La dirección no surge de la razón exclusiva ni de la insistencia en los deseos personales, sino de la entrega confiada y de la apertura a una sabiduría mayor. Salmo 25, 4, 5 añade, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame. La oración por día es el inicio, pero la recepción exige silencio, escucha interior y disposición a obedecer lo que se reciba. Isaías 30, 21 lo expresa en términos prácticos. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco a la mano izquierda. La verdadera guía espiritual no es una revelación sensacional ni una orden externa, sino una certeza tranquila, una inclinación interior que se acompaña de paz, ausencia de lucha y puertas que se abren con naturalidad. Cuando la decisión correcta se presenta, la mente experimenta reposo,
el corazón se expande y los detalles fluyen sin esfuerzo. La violencia, la confusión o la urgencia son señales claras de que la mente aún no ha alcanzado la serenidad necesaria. El método práctico para recibir guía comienza siempre con la oración sincera: Padre, muéstrame el camino. Hazme receptivo a tu voz. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta oración, pronunciada con humildad y apertura, debe ser seguida de un periodo de silencio atento, en el que la mente suelta todo intento de controlar, analizar o anticipar la respuesta. No se trata de forzar imágenes ni de buscar señales espectaculares, sino de esperar serenamente, confiando en que la respuesta llegará por el canal más adecuado: una idea clara, una sensación de paz, una frase leída al azar, una puerta que se abre, una resistencia que se desvanece. Aconsejo también la práctica de anotar, en una libreta dedicada, las impresiones, ideas y movimientos internos que surgen durante o después de este silencio. Lo que se recibe en la calma suele ser sencillo, directo, desprovisto de adornos o complicaciones. La mente racional puede dudar, argumentar o posponer, pero la intuición verdadera permanece como una corriente suave y persistente. El acto de escribir ayuda a objetivar, a revisar y a reconocer patrones de dirección que la mente ansiosa podría pasar por alto. La obediencia sencilla es el paso final y necesario. Muchas veces, la guía se recibe, pero no se lleva a cabo por temor, duda o expectativa de algo más espectacular. Sin embargo, la ley espiritual responde al pequeño acto de fe: dar el paso siguiente. Aunque parezca insignificante, obedecer la voz apacible, aunque contradiga el sentido común exterior. Avanzar con humildad, aunque el resultado inmediato no sea visible. Con cada acto de obediencia, la confianza en la intuición superior se fortalece, y la mente se entrena para reconocer cada vez con mayor claridad la dirección correcta. Trovar enseña que la intuición es la facultad por la cual el yo superior, la mente divina en nosotros, transmite ideas, impulsos y soluciones directamente al consciente, sin pasar por el filtro de la lógica convencional. Esta intuición es infalible cuando la mente está libre de miedo, presión y apego. La duda, el deseo excesivo y la prisa nublan la recepción, la paz, la apertura y la confianza la facilitan. La guía divina nunca contradice la ley, nunca induce a la violencia, la mentira, el egoísmo o el desorden. Siempre promueve la paz, el bien común, la integridad y el desarrollo armónico. En la vida diaria, la mejor señal de que una decisión está alineada con la guía interior es la presencia de paz y orden, la ausencia de lucha interna y la apertura de caminos sin violencia. Si, después de orar y esperar en silencio, la mente sigue inquieta, es preferible no actuar todavía, sino volver al silencio, revisar los móviles y esperar más luz. La prisa es enemiga de la dirección segura, la paciencia es compañera de la guía divina. Oración práctica. Padre, hoy me dispongo a escuchar tu voz apacible y delicada. Sereno mi mente, aparto el temor y la prisa, y confío en que tu guía me conducirá por caminos de paz, orden y bien. Hazme receptivo a tu intuición, obediente a tu dirección y agradecido por cada paso. Así es, por ley. Amén. Capítulo 11. Prueba y tentación. ¿Cómo transmutarlas? Ningún ser humano atraviesa la vida sin enfrentar pruebas, desafíos, crisis y tentaciones. Estas experiencias, aunque a menudo se perciben como obstáculos dolorosos, forman parte esencial del proceso de despertar espiritual y del desarrollo del dominio interior. La mente no entrenada interpreta la dificultad como castigo, injusticia o azar. La mente espiritual reconoce en cada prueba una oportunidad de crecimiento, un llamado a encender la fe, a recordar la filiación divina y a ejercer el poder de elección consciente. La tentación, lejos de ser una trampa irremediable, es simplemente la sugerencia de identificarse con lo inferior, con lo efímero, con la sombra, en vez de permanecer en la luz del principio. La pregunta, inevitable en la conciencia humana, es: ¿por qué permite Dios la prueba, la dificultad o la tentación? La respuesta, desde la perspectiva de la ley mental y la revelación bíblica, es clara: para que el hombre despierte su dominio en Dios, para que aprenda a distinguir entre la apariencia y la realidad, para que desarrolle la capacidad de elegir, en cada circunstancia, el bien
la verdad y la vida. Sin desafío, la fe sería un adorno sin sustancia, el dominio un mito teórico, la libertad una ilusión. La vida provee situaciones donde la mente puede practicar el reconocimiento de la causa, Dios, y rechazar la fascinación por el fenómeno, por la apariencia. El relato de las tentaciones en el desierto, Mateo 4, 1, 11, es el modelo perfecto del proceso de transmutación de la prueba. Jesús, tras un periodo de preparación y ayuno, es confrontado con tres tentaciones fundamentales: satisfacer necesidades legítimas por medios inferiores, di que estas piedras se conviertan en pan, exhibir poder y buscar reconocimiento, lánzate abajo, porque escrito está, y buscar el éxito por el atajo del compromiso con el error. Todo esto te daré, si postrado me adorares. En cada caso, Jesús responde con la negación serena del error y la afirmación de la verdad: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No tentarás al Señor tu Dios, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. La enseñanza es precisa: ante la sugestión del error, no se lucha ni se razona en exceso. Se niega la autoridad de la apariencia: esto no tiene poder sobre mí. Se afirma la presencia y el principio: Dios es mi único bien, y se procede en paz. La tentación pierde fuerza en la medida en que la atención se retira de lo inferior y se vuelve, de inmediato, hacia la causa. No ceder al fenómeno, volver a la causa. Esta es la fórmula de transmutación revelada en la Escritura y confirmada por la experiencia espiritual más profunda. El libro de Job presenta el drama del alma humana ante la prueba intensa y prolongada. Job, descrito como justo y recto, enfrenta la pérdida, la enfermedad, la incomprensión y el abandono, pero su grandeza reside en la fidelidad interior, en la negativa a maldecir a Dios o a aceptar la culpa que otros le atribuyan. En medio de la noche oscura del alma, Job proclama: Él conoce mi camino, me probará, y saldré como oro. Job 11 y 10. Aquí, la prueba no es destrucción, sino purificación; no es castigo, sino oportunidad para descubrir el núcleo indestructible del ser. El oro, probado por el fuego, se libera de la escoria y resplandece con más pureza. La prueba, afrontada con fe, no añade peso al alma, sino que revela la fuerza, la luz y el dominio ya existentes en el Cristo interior. Proverbios 17, 3 enseña: el crisol prueba la plata, y la hornaza el oro, pero Jehová prueba los corazones. Salmo 34, 19 asegura: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. La liberación no siempre es inmediata ni se da según los deseos personales, pero la ley responde con infalible precisión. Cada dificultad superada desde la fe establece un grado mayor de dominio. Cada tentación vencida afianza la libertad interior. Para transitar la prueba y la tentación, es necesario establecer una liturgia íntima, una serie de prácticas concretas que sostengan la mente y el corazón en los momentos difíciles. Dedique tiempo cada día a la lectura y meditación de pasajes bíblicos que afirmen la fidelidad de Dios, la protección del principio y el poder de la verdad. Prepare una lista de afirmaciones que refuercen el dominio: nada puede separarme del amor de Dios, el bien es mi destino, aquí y ahora, la presencia de Dios en mí es mi fortaleza y mi guía. Practique la negación serena del error. Cuando surja la sugestión de miedo, fracaso o desesperanza, afirme con autoridad: no lo acepto, no tiene poder en mi vida. Elijo la verdad, la paz y la confianza. En el día difícil, retírese por unos minutos a un lugar tranquilo, cierre los ojos, respire lentamente y repita en silencio: Dios es mi roca, mi refugio, mi luz y mi salvación. Permita que el sentimiento de seguridad se expanda, que la mente se aquiete y que la paz reemplace la inquietud. Si la situación requiere acción, proceda con sencillez, sin dramatismo ni prisa, confiando en que la sabiduría superior le mostrará el siguiente paso. Si la prueba persiste, recuerde que la ley actúa por acumulación y persistencia, y que ninguna dificultad dura para siempre. Todo pasa, solo la verdad permanece. La transmutación de la prueba y la tentación es la obra mayor del alma en la escuela de la vida. Cada vez que elige el bien sobre el mal, la confianza sobre el miedo, la fidelidad sobre la desesperación, el ser humano acrecienta su dominio y se prepara para mayores responsabilidades espirituales. Dios no pone peso innecesario ni permite pruebas inútiles.
Cada situación encierra el germen de una bendición mayor. Cada noche oscura prepara la aurora de una fe más firme. Oración práctica. Padre, en toda prueba y tentación reconozco tu presencia y tu poder. Hoy niego autoridad a toda apariencia negativa. Afirmo tu verdad y confío en que mi fe saldrá purificada como el oro. Que mi mente recuerde siempre volver a la causa, que mi corazón elija la paz y que toda dificultad sea oportunidad para manifestar tu dominio en mí. Así es, por ley. Amén. Capítulo 12. El método inquebrantable. Ritmo diario de Cristo en ti. El conocimiento espiritual, por profundo y luminoso que sea, permanece estéril si no se encarna en la vida diaria, si no desciende del plano teórico a la acción regular, si no se convierte en ritmo, en orden, en hábito. La mente humana, moldeada por la costumbre, tiende siempre a regresar a sus viejos surcos. Por eso, la verdadera transformación solo es posible cuando el pensamiento correcto se hace perseverante, cuando la disciplina sencilla se instala como segunda naturaleza. No hay poder mayor que el del pequeño orden mantenido con fidelidad, de la práctica breve pero constante, del hábito mental consagrado. Todo lo que el hombre practica día tras día, sin importar cuán pequeño sea el gesto, acaba por formar carácter, destino y experiencia. La enseñanza de Cristo, condensada en el Sermón del Monte, Mateo 5:7, es un manual práctico de vida diaria. Sus principios no están destinados a momentos excepcionales ni a retiros apartados de la realidad, sino a la jornada ordinaria, a la relación con los demás, al manejo de las emociones, al uso de la palabra, al ejercicio del pensamiento y la atención. El desafío es convertir la inspiración en método, la revelación en ejercicio, la aspiración en costumbre. Aquí reside el secreto de la perseverancia y la única garantía de éxito duradero, hacer del Cristo interno el eje de la jornada, desde el primer momento del día hasta el último pensamiento antes del descanso. La mañana debe comenzar con una consagración sencilla y directa. Antes de levantarse, dedique unos minutos al silencio interior, al reconocimiento consciente de la presencia de Dios en usted, a la afirmación de una idea central que oriente su día. Puede usar la fórmula: Padre, consagro este día a tu servicio. Que mis pensamientos, palabras y acciones reflejen tu verdad. Hoy elijo la paz, la confianza y el bien. Lea en voz alta 1 o 2 versículos del Sermón del Monte, dejando que la palabra impregne la mente antes de cualquier contacto con el mundo exterior. Si surge alguna inquietud, practique una breve negación: no acepto temor, duda ni desorden en mi mente. Afirmo la paz y el orden divinos en mí. Al mediodía, en medio de las tareas y el ajetreo, haga un alto para recordar el propósito interior. Basta con detenerse un minuto, cerrar los ojos, respirar hondo y repetir mentalmente: Dios está aquí. Todo está en orden. Agradezco este momento. Este acto, breve pero poderoso, interrumpe la inercia de la mente automática y restablece la dirección correcta. Si se presenta una dificultad, utilice la llave de oro, aparte la atención del problema y piense intensamente en Dios, en la verdad, en el bien. No se trata de resolver todo al instante, sino de no alimentar el error, de sostener la atención en la causa. La noche es el momento privilegiado para la siembra consciente. Antes de dormir, dedique 5 minutos a repasar el día sin juicio ni culpa, observe las ideas, palabras y emociones que dominaron, agradezca cada avance, suelte todo lo que no fue conforme a la verdad. Practique la negación de cualquier experiencia discordante, niego todo poder a la dificultad, afirmo la perfección de Dios en mi vida. Después, formule su película nocturna, imagine claramente una escena en la que el bien ya se ha realizado en alguna área de su vida, sienta la gratitud y la certeza, afirme: gracias, Padre, porque esto ya es así en tu mente y en la mía. Termine con una oración breve: descanso en tu paz, sabiendo que todo está en tus manos. El programa de 21 días para consolidar estos hábitos es sencillo pero profundo. Dedique cada día a practicar, sin interrupción, este triple ritmo: consagración matinal, recuerdo al mediodía, siembra nocturna. Añada la lectura diaria de al menos un pasaje del Sermón del Monte, el registro de una gratitud concreta y la anotación de toda intuición, inspiración o respuesta recibida en un cuaderno especial.
No subestime la fuerza de la repetición. Todo cambio duradero requiere constancia. A los pocos días, notará mayor paz, claridad y dirección. A las semanas, la mente se orientará espontáneamente al bien. A los meses, la vida externa reflejará el nuevo orden interno. Salmo 1 describe al hombre bienaventurado como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará. La raíz profunda es el hábito mental, la perseverancia en la verdad, la vigilancia del pensamiento. Filipenses 4, 6 o 8 aconseja: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Por lo demás, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, en esto pensad. Colosenses 3, 15-17 invita a dejar que la paz de Cristo gobierne el corazón, a ser agradecidos y a dejar que la palabra habite en abundancia. El cuaderno de intuiciones y respuestas es un instrumento valioso. Allí registre no solo las ideas y sensaciones durante la oración y el silencio, sino también los pequeños milagros, las confirmaciones externas, las soluciones inesperadas y las respuestas a oraciones. Este registro fortalece la fe, sostiene el ánimo en los días difíciles y permite reconocer el avance real, aun cuando el cambio parezca lento o invisible. El método inquebrantable no exige grandes esfuerzos ni largos rituales, sino práctica breve, fiel y sostenida. La mente, acostumbrada al desorden, se resiste al principio, pero, con paciencia y constancia, el nuevo ritmo se instala y transforma cada aspecto de la vida. No importa cuán ocupado esté, cuán complejas sean las circunstancias, cuán imperfecto se sienta, la disciplina, incluso en su forma más humilde, da frutos. El poder del pensamiento constructivo reside en la dirección persistente, en el ejercicio de elegir, cada día, cada hora, la verdad sobre el error, la paz sobre la ansiedad, el orden sobre la dispersión. Oración práctica. Padre, hoy me comprometo a practicar el método inquebrantable, a consagrar mi jornada a tu verdad, a recordar tu presencia en medio de mis tareas, a sembrar cada noche el bien en mi mente y mi vida. Que la disciplina se haga gozo, que la repetición se haga poder, que mi mente se mantenga firme en la luz de Cristo. Gracias porque tú sostienes mi esfuerzo y multiplicas los frutos. Así es, por ley. Amén.